Bienvenidos oyentes, bienvenidos a una nueva edición de este espacio por Israel en Voz, una semana más con el comentario, el análisis de Israel Winicky, al que ya saludamos. Hola Israel, ¿cómo estás? Shalom, ¿cómo están? Shalom, Israel Winicky sufriendo los calores, sufriendo las temperaturas, las altas temperaturas de Beersheba ahora en verano, ¿verdad? Y sí. Digamos, no, hoy es un día primaveral, solo hay 34 grados. Bueno, podría ser peor y lo mismo será peor en el tiempo que nos queda, ¿verdad? Bueno, vamos con varios temas, vamos a tratar varios temas de forma breve, me decía Isi. Para empezar, lo oíamos también en las noticias aquí en Radio Sefarat, pero queríamos escuchar tu comentario, Isi. Es la visita del ministro de Asuntos Exteriores egipcio. Si no me equivoco, la última vez que un ministro de Exteriores egipcio fue a Israel fue en 2007. Exacto, así es. Vamos a ponernos dentro del contexto. El presidente al-Sisi de Egipto es lo más cercano a un amigo que tiene Israel en el Medio Oriente. Al-Sisi busca protagonismo. No nos olvidemos que Egipto es el país musulmán, el país árabe más grande, más poblado, más poderoso. Es un país laico, y más desde que está al-Sisi en el gobierno, y busca protagonismo en la zona. Al-Sisi tiene su propio proyecto de paz entre Israel y los palestinos. Ese proyecto incluye terminar con el gobierno de Hamas en la Franja de Gaza y, si es posible, poner al frente de la autoridad palestina a Dahlan, el gran rival de Abu Mazen y por supuesto el gran enemigo de Hamas. Dahlan es una persona pragmática, sabe hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede exigir. Y aparte, Israel y Egipto están colaborando para terminar con los grupos yihadistas en el Sinaí. Ahora, hay otra cosa. Hamas está amenazando con guerra. Hamas está pidiendo guerra, y para Israel es importante saber, en el caso de que se llegue a producir esa guerra, la actitud que tomará Egipto. En la época de Morsi, que era miembro de la hermandad musulmana, Egipto se puso totalmente de parte de Hamas. Vamos a ver qué va a ocurrir ahora, que ya no están los hermanos musulmanes en el poder en Egipto. Vamos a ver qué actitud va a tomar. Y yo creo que Hamas tiene miedo de la actitud que pueda llegar a tomar Egipto. Pues sí. Porque temen que en caso de guerra con Israel, Egipto ataque por el otro lado. Claro. Efectivamente, ha habido movimientos ya de Egipto respecto a Gaza, en el paso de Rafah, por ejemplo, algunos movimientos, por ejemplo, creo que el pueblo lo llevaron unos kilómetros más hacia adentro, hacia la frontera de Egipto, y desde luego sabemos que Egipto no le gusta Hamas en Gaza y tiene sus propios planes, como tú bien decías. Es que no te olvides que Hamas es el que arma a los yihadistas en el Sinaí. Claro. Así que yo creo que no fue una simple visita de cortesía la del ministro de Relaciones Exteriores, sino que algo se está preparando. Bueno, seguiremos atentos a lo que sucede con esa relación con Egipto y con la Franja de Gaza.
Vamos al norte, y sí, vamos a hablar del Líbano, de Siria y de la muerte de un colaborador cercano, amigo, íntimo, Hassan Nasrallah, un hombre importante dentro de Hezbollah, entendemos. Y como me comentabas al principio, bueno, tampoco es que se pueda saber con certeza muchas cosas. Sí sabemos que desde hace meses venimos hablando de operaciones que han significado la muerte de líderes de Hezbollah, líderes políticos y militares. Y también, bueno, sabemos que la situación allí en Siria es un desastre total, es una guerra todos contra todos, en donde muchos grupos entran y donde, por supuesto, Hezbollah también ha estado muy presente en esa guerra en Siria y, bueno, podemos entender la muerte de este colaborador de Hassan Nasrallah dentro de esa vorágine de violencia que hay en la zona, ¿no? Mira, hay una cosa evidente. Hay una lucha sorda por el poder dentro de Hezbollah. Hay una interna muy peligrosa. Ya varios altos jefes de Hezbollah murieron en forma misteriosa. Pero aparte, fuera de Hezbollah, dentro del Líbano, también hay opositores. Ahora murió Samir Ali Awada, comandante uno de los comandantes de Hezbollah. Según el portal sirio Al-Masdar News, un representante de Hezbollah del Líbano confirmó el domingo la muerte de Samir Ali Awada en la provincia de Alepo, norte de Siria. Aunque la versión oficial dice que el alto militar, acá le ponen, estoy leyendo el artículo de Spam TV, aclaremos, porque ponen alto militar libanés, sabemos que Hezbollah no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas libanesas. Claro. Es un grupo terrorista enquistado en el Líbano. Bueno, según ellos murió en un hospital en el Líbano. Nadie sabe cómo murió. Se sabe que era amigo íntimo de Nasrallah y asesor político. Ya el 13 de mayo había muerto Mostafa Badr al-Din, que Hezbollah dijo que no se podía acusar a Israel de lo que ocurrió. Creo que Hezbollah en este momento está enfrentando una guerra en tres frentes. Por un lado, la guerra interna. Se sabe que Hassan Nasrallah está muy enfermo, sufre de cáncer, y en cualquier momento muere. Son muchos los que quieren tomar el poder, porque no se trata solo de dirigir una organización, sino que se trata del manejo de miles de millones de dólares. Por el otro lado, sabemos que los grupos sunitas que están combatiendo en Siria están combatiendo también a Hezbollah en el Líbano. Y dentro del mismo Líbano, también a Hezbollah se le está armando otro frente. No nos olvidemos que el Banco Central libanés congeló las cuentas bancarias de Hezbollah, siguiendo las instrucciones del Banco Central de Estados Unidos. Yo creo que esta muerte, junto con la de Badr al-Din, son todos fruto de esta lucha interna. ¿Cómo va a terminar? Hay dos posibilidades. O que termine desapareciendo Hezbollah, o Hezbollah, para distraer la atención, ataque a Israel, cosa que va a acelerar lamentablemente su fin. Para ellos, lamentablemente. Claro. Bueno, hablando de Líbano, hablemos ahora del 10º aniversario de la así llamada Segunda Guerra de Líbano. Querías hacernos un pequeño comentario también para, bueno, pues eliminar algunas mentiras al respecto. Según Nasrallah, esa guerra fue una victoria de Hezbollah sobre Israel.
Es cierto que el ejército de Israel cometió errores, y errores garrafales, pero creo que la victoria fue de Israel. Una victoria pírrica, pero fue una victoria. ¿Por qué? Recuerdo en la televisión la imagen de un lloroso Fuad Siniora, quien era primer ministro del Líbano, suplicando a la Liga Árabe y a las Naciones Unidas que salvaran al Líbano, porque estaba siendo arrasado. Nasrallah, y esto lo vi por televisión en directo, lanzando discursos bélicos, pero con la cara desencajada, y aparecía muy avejentado, porque sabía lo que estaba ocurriendo. ¿Cuáles fueron los resultados de esta guerra para Hezbollah? Perdió más de las 3/4 partes de sus mejores combatientes. Fueron destruidos sus arsenales, la mayoría de sus arsenales. Hezbollah se tuvo que retirar al norte del Litani. El Líbano tuvo que aceptar una fuerza de paz de las Naciones Unidas. Y desde el 2006, Nasrallah no sale del búnker. Cuando empezó a hablar de victoria, Osama Bin Laden le mandó un mensaje diciendo: ¿de qué victoria hablas si te destruyeron? Después de esta guerra fallida, Irán empezó a buscarle un reemplazante a Nasrallah porque le costó mucho dinero a Irán la derrota. Dentro de esta búsqueda quizás se pueda encuadrar la muerte de Imad Muniyah, que todos afirman que lo mató Israel, pero tengo mis serias dudas, y te voy a decir por qué tengo mis serias dudas. ¿Cómo murió Muniyah? Por una bomba que le colocaron en el auto. Imad Muniyah, como todo hombre acostumbrado al terrorismo y a protegerse, sabiendo que su vida su cabeza estaba puesta a precio, nunca informaba en qué auto iba a viajar hasta último momento. Su chofer no sabía dónde se iba a dirigir hasta último momento. El lugar donde le pusieron la bomba fue uno de los lugares más custodiados de Damasco, donde están todas las oficinas gubernamentales. Y en esa época todavía el gobierno de Al-Assad era fuerte, todavía no había empezado la guerra civil. Le pusieron la bomba en ese lugar. ¿No es muy extraño? ¿Qué pasa? Muniyah había estado en Teherán poco antes, y parece que volvía con el mensaje de que Nasrallah iba a ser destituido como dirigente de Hezbollah y que él iba a ocupar su lugar. Nasrallah se enteró, y como tiene muy buenas relaciones con Al-Assad, el resto no hace falta aclararlo. No hace falta aclararlo. Bueno, un pequeño balance, como decías, recordando ese 10º aniversario de esa Segunda Guerra del Líbano. Y vamos a ir terminando, y sí, hablando de la UNESCO, y parece ser que va a haber una nueva votación respecto al Monte del Templo. Sí, la semana próxima se va a votar otra vez una resolución presentada por Jordania y los palestinos con respecto al Monte del Templo. Otra vez quieren desconocer los lazos del pueblo judío con el Monte del Templo. La UNESCO pidió que Israel termine con sus trabajos arqueológicos y de restauración en la Ciudad Vieja, mientras envían la última resolución sobre Jerusalén, que ignora los lazos judíos con el Monte del Templo. Al enterarse de esto, el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Dore Gold,
emitió una carta a la UNESCO en la cual las acusa de estar totalmente desconectado de la realidad. Así dice la carta, mientras los sitios históricos del área están siendo sistemáticamente destruidos por los yihadistas, tales como el Estado Islámico en Siria, como el Estado Islámico en Siria y el Daesh, en Siria e Irak, la adopción por parte de la UNESCO de los falsos alegatos acerca de las prácticas arqueológicas israelíes está equivocada y es como lo mejor hipócrita. La semana que viene van a votarlo. O sea, los palestinos y jordanos niegan cualquier vínculo de Israel con el Monte del Templo. Yo hace un tiempo escribí un artículo en el 2008 que tiene que ver con esto de que los palestinos niegan el lazo judío. Y te voy a explicar brevemente por qué lo niegan. Sí, cuéntanos. Primeramente, Abu Mazen sistemáticamente se niegan a reconocer a Israel como Estado judío. Niegan los lazos del pueblo judío con la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque si él dice, sí, yo reconozco al Estado de Israel, pero no como Estado judío, él puede reclamar el retorno de todos los refugiados, 5 millones de palestinos que, aunque nacieron en otros países, siguen siendo refugiados. Pero si reconoce a Israel como Estado judío y los lazos del pueblo judío con la tierra de Israel, entonces él no puede exigir que retornen los palestinos. Entonces yo escribí esto. Se llama Me enseñaron todo mal. Señores, estoy deprimido. Mi vida carece de sentido. Años de estudios e investigaciones se han ido por el desagüe. Mi mirada vaga perdida, repasando por encima los títulos de los libros que se alinean en las bibliotecas de mi casa. ¿De qué me sirven? ¿Para qué me sirven Heródoto, Josefo, Suetonio, Filón, Toynbee, Russell, Dumnov? Todos ellos mintieron. Todos ellos siguen mintiendo a través de sus páginas. También la Biblia me ha mentido, y ni que hablar de los archivos, las piezas arqueológicas, las excavaciones, todo es mentira. Lo más triste es que deberé abandonar mi carrera de historiador y dedicarme a otra cosa más productiva. Ellos y solo ellos tienen la verdad. Solo los dignos investigadores palestinos se atreven a enfrentar a esas mentiras sostenidas durante siglos por tantos pseudo-investigadores y falsos testigos de los hechos. Miente la Biblia cuando narra la construcción del templo salomónico. Mienten los arqueólogos que muestran falsas tabletas babilónicas que relatan la destrucción del templo. Mienten los historiadores griegos que acompañaron a Alejandro cuando afirman que vieron ese templo en Jerusalén. Mienten los historiadores romanos con sus crónicas sobre la destrucción de ese mismo templo. Mienten todos aquellos que afirman que hubo un reino judío en Palestina. El templo era en realidad una mezquita. En Jerusalén nunca hubo judíos. Es más, en toda Palestina nunca hubo judíos. Los habitantes originales eran los palestinos. Sí, los palestinos. Esa tierra le fue prometida a los jeques Abraham, Isaac y Jacob. El imán Moisés subió al monte Sinaí y recibió de manos del profeta Mahoma el Corán. El hecho que Moisés viviera 1900 años antes que Mahoma no significa nada. Estamos hablando de profetas. Bajo el mando del jeque Josué, llegaron tras liberarse de la esclavitud de los sionistas en Egipto y conquistaron el territorio. Establecieron un reino bajo el mando del jeque David, un palestino de la familia de los Ibn Judá. El jeque Salomón, hijo de David, construyó una mezquita. De esa misma mezquita el imán Jesús
expulsó a los mercaderes y comenzó a difundir las enseñanzas de Mahoma. Y no vengan a tratar de rebatir con eso de que Jesús vivió 500 años antes. Con los profetas todo es posible. Pero los malvados sionistas expulsaron a los pobres palestinos de su tierra y durante 2000 años cerraron por el mundo. Mas ya llegó el momento de reparar esa injusticia. Hay que quemar todos los libros escritos por esos pseudo historiadores sionistas. A la hoguera con el sionista Heródoto, el sionista Suetonio, el sionista Toynbee. Sonó la hora de que la historia de los palestinos deje de ser ocultada. O debería decir que sonó la hora de que la historia de los palestinos deje de ser inventada. Fantástico artículo, y sí, fantástico artículo. Con esta ironía nos despedimos sin antes decir que efectivamente, bueno, llegados a este punto poco nos importan las resoluciones de la UNESCO ni de cualquiera de las agencias de la ONU. Sabemos cómo votan y sabemos cómo tienen asignados las diferentes secciones, qué países hay. Y entonces es complicado aceptar cualquier cosa que venga de la ONU. Así que nada, Isi, te agradecemos una semana más tu comentario, tu análisis. Esperamos en 7 días volver a charlar contigo. Si Dios quiere.